Muy bien, bueno, estamos acá en el tercer programa de Gente que no sabe nada con nada menos que Albert Escholiadis, como le decimos internamente en Pánico. No nos Ahí está. conocemos, nosotros no nos conocemos, ¿no es cierto, Albert? No, no, es la primera vez que hablo con vos. Es un gusto conocerte, Conocerte. Julián. Es un gusto conocerme, perfecto. Bueno, nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Venimos colaborando hace cuánto en Pánico, no sé, como 2 años mínimo. Un poquito más Y también, no sé. un poquito más también, sí, sí, Mm. porque desde antes de la pandemia, Sí, desde, sí, o ni hablar, ni hablar. Sí, sea, fue el año anterior a la pandemia arrancamos. por eso, desde el Eh, 19. exacto, exacto. Ujú. Hemos hablado de todo en Pánico. Sí, vos siempre tuviste libertad para hablar. Se suponía que ibas a ser el columnista o el segmentista especializado en fanzines, pero terminaste hablando de todo lo que quisiste. Sí, 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 hemos hablado, hemos cometido los crímenes más cruentos. Sí, has hablado Eh, mal de gente, sí, como por supuesto, corresponde, hemos desrecomendado cosas, impresionante, no nos privamos de nada. tal cual. Así que Bueno, bueno. antes de arrancar con la entrevista per se, la Ujú. pregunta principal es, ¿qué hacemos en la vida real? ¿De qué vivimos? ¿Qué nos da de comer? Bueno, como algunos saben y otros no, imagino, soy contador. Anteriormente esta profesión se llamaba contador público, y en realidad se sigue llamando contador público. Antes se llamaba contador público nacional. El nacional dejó de existir porque tenemos que matricularnos en cada provincia o en cada jurisdicción, tomando la ciudad de Buenos Claro, Aires como una jurisdicción separada, pero seguimos siendo contadores públicos. Así que me dedico a eso, liquidar impuestos, liquidar sueldos. Ya no hago contabilidades porque para mi gusto son un dolor de cabeza, por lo menos para mí que trabajo solo. claro. No quiero trabajar de otra manera, quiero, quiero trabajar libre y sin ataduras. Cosa muy extraña para un contador, ¿no? Pero bueno, en eso andamos. ¿Y cuántos años hace que ejerces? Uf, no saqué la cuenta, desde 1986. Ok, sí, está bien, son 1000 años. 36 años, sacando la cuenta ahora. Ok, ok. Y digamos, siempre hacemos estas dos preguntas como inicio de qué es lo que hacemos en la vida real y también de en qué momento pasaste de ser un lector de historietas, porque a pasar a ser un coleccionista o un fanático. Viste que siempre hay un pasaje en el medio que decís, bueno, me meto con todo con esto. ¿Te recordás de ese momento, no? Sí, no la fecha exacta, pero este, yo como lector fui desde chiquito y fui siempre. eh, de chico guardaba algunas cosas, pero esas cosas fueron desapareciendo, y más porque lo que leía lo canjeaba en los kioscos no kioscos de revistas, sino que había kioscos en el barrio donde se canjeaban las revistas que uno leía por otras. Claro. Pero empecé a guardar en serio y mucho y mucha cantidad en los 90. O sea, cuando ya prácticamente empezó a dejar de salir historieta en Argentina. Ujú. Yo había dejado de leer historieta en esa época, estaba en una época en la que leía libros de literatura, y de repente me encuentro en los kioscos de diarios de mi barrio con que empezaron a salir las revistas de Forum desde el número 1, y dije, qué buen momento para retomar la lectura de historietas, no argentinas, sino que en ese momento eran superhéroes lo que volví a leer. Pero después empecé a comprar todo lo que veía en los kioscos de revistas, porque también había revistas de historieta argentina todavía, ¿no? Incluso nuevas, como salía El Cazador, salían otras que ahora no me vienen a la memoria, pero bueno, ahí fue donde empecé a guardar, no digo coleccionar, porque me parece que el coleccionismo tiene que ver con un método, con decir, bueno, voy a guardar determinado tipo de historietas
que tienen determinadas características, y no, empecé a guardarme todo lo que leía, incluso más que todo lo que me gustaba. Todo lo que leía decidí guardármelo a partir de ahí. Y de hecho lo tengo, tengo bibliotecas, tengo 3 bibliotecas de libros, de libros de historietas, y tengo cajas o bolsas con historietas que no tienen el formato de libro. Cajas en lo que pude ir acomodando, y bolsas en lo que me traje de mi última mudanza, que en algún momento lo tendré que ir acomodando también. Y, o sea que vos no te consideras como un coleccionista per se, sino más vale como alguien que no se queda con lo que lee. Sí, pero me quedo no con la idea de que, bueno, me lo quedo y ya está, no se usa más. Cuando viene gente a casa, que no viene mucha, pero por ejemplo, cuando vino Lea Caballero a casa, dijo, quiero ver las cosas que tenés, y yo ahí empecé a soltar todo lo que había, y que lo vea y que lo disfrute. Y además con la idea de prestar, o sea, a mí me gusta prestar, incluso con el riesgo, que para mí no es tanto, de que De eso que no no vuelva. vuelva. De hecho, hay cosas que no han vuelto. Incluso algunas cosas que digo, esto me gustaría tenerlo. Por ejemplo, tenía 2, no, a falta de uno, tenía 2 libros de Quique, que es La Travesía, yo me olvido de los ¿La nombres. travesía por el laberinto Esa, o...? travesía por el laberinto. Tenía 2 y ahora no tengo ninguno. Y son 2 que uno lo regalé. Una de las grandes obras de Quique, de las Creo que es grandes una de obras las de que más me Quique. gusta. Por eso la quiero tener. Pero bueno, uno lo presté y otro lo regalé. El que presté no me acuerdo a quién se lo presté. Estoy seguro que está dentro de un grupo de 3 o 4 personas, pero no sé exactamente a cuál. Y el otro sí, me acuerdo que lo había regalado, y bueno, ya está. Lo había regalado porque tenía 2. ¿Para qué quería 2? Y, Pero bueno, digo, eso. de toda esta colección así errática que tenés, ¿hay un momento donde pasás de coleccionismo a fanatismo? Digo, viste que hay un momento como intenso de la historieta. ¿Tenés un registro de eso, no? Es que me fanaticé en los 90 cuando No, volví a leer. Y creo que no lo no. dejé más eso. A tal punto que, que casi leo, no digo que leo exclusivamente historietas, porque leo libros de literatura, eh, pero, pero casi que dejé de leer libros de literatura. Hoy leo 4, 5 libros por año de literatura, cuando antes leía uno por semana, Claro. ponele, o La 2. historieta ocupó todo. Ahora la historieta me ocupó casi todo. Sí. Igual en los 90 era una época interesante para ir al kiosco a comprar, pues llegaba de Claro, todo. porque venía Era, con el tema de la convertibilidad, venía todo, por lo menos para mí, que yo tenía trabajo y ganaba bien, era, digamos, era un momento donde podía comprar cantidades de cosas. Después, al poco tiempo ya empecé a ir a las comiquerías, a decir, bueno, lo que no, las revistas que me faltaban del kiosco las conseguía en la comiquería, y ahí en la comiquería empecé a ver cosas anteriores a la época en la que... Se me fue la cámara, ¿no? se fue la cámara, pero ahora vuelve, no te Sí, preocupes. Sí, sí, bueno, sí. no, porque a veces no me vuelve más, me ha pasado eso, pero bueno, no importa. Pero bueno, digo, empecé a comprar también cosas anteriores de épocas que no había estado leyendo. De hecho, tengo montones de cosas, o sea, creo que tengo todo lo que salió de Forum acá en Argentina, y tengo los tomos de 5, tengo eh, revistas bueno, de todo, un poco de todo, ¿no? A partir de ahí empecé a todo lo que llegaba a mis manos a guardarlo, y así estamos, ya no sé ni dónde ponerlo. Y vos tenés otra pasión aparte de la historieta, que es la radio. ¿Cómo fue el recorrido de la radio?
Bueno, el recorrido de la radio empezó también en los 80, o sea, empezó antes que en la historieta. En los 80 mi primera experiencia fue, yo vivía en Rafael Calzada y había una radio que era de la iglesia, con la cual yo no tenía ninguna relación, pero fui a proponer que quería hacer un programa y me dieron el espacio. O sea, y a partir de ahí, ese programa fue un programa cultural, se podría decir, un poco de todo. Hablaba de literatura, hablaba de música, pasaba música, y ese fue mi primer programa. Yo te diría que fue en 1988 o 1989, más o menos por ahí. A partir de ahí hice cursos de periodismo radial, hice programas en radios barriales, hasta que en un momento dejé de hacer. Por cuestiones de, no sé si de aburrimiento, sino porque, qué sé yo, si me preguntás ni sé cuál fue la razón, pero dejé de hacer y volví en 2010. Volví en 2010 con un programa de rock que no era mío, que me invitaron a participar y que fui co-conductor hasta el 2014, que era El lado oscuro del rock. Y bueno, después en 2014 largué con Pánico Rock y Comics, que era una idea que tenía hace mucho tiempo. Quería hacer un programa sobre historieta, pero me imaginaba que iba a ser muy difícil de meter público para un programa radial dedicado a eso solo, entonces la idea era mezclar las dos cosas, el rock y la historieta. Resulta que el rock perdió lugar enseguida porque me daba cuenta que no tenía respuesta ni en la radio, ni en las redes, ni en ningún lado cuando hablábamos de rock, que la respuesta venía cuando hacíamos historieta. Entonces, Pues un público pequeño pero fiel. es verdad, es verdad. Y después, bueno, el público fue creciendo a lo largo de los años y ya son 8 años y 9 meses de programa. Ok. Ya estamos en el noveno año de Pánico Rock y Comics. Y pasaste por unas cuantas radios en el medio. Pasé por 3 radios. La primera fue Cíclope Radio, que era una radio online, que duró un año nada más. O sea, la radio ya venía de antes, pero cuando terminó ese año la radio dejó de existir, porque vendían el edificio, bueno, por cuestiones que no tenían que ver con nosotros. De ahí pasamos a Radio Lexia, incluso ahí bien céntrico, súper céntrico, me acuerdo. Céntrico, en Corrientes y Talcahuano, pero con la idea de ir a alguna radio FM. Yo quería hacer radio en serio, ¿no? Claro. Yo soy un tipo que escuchó radio desde chiquito y que sigo escuchando. Hoy la radio está prendida todo el día en mi casa. Así que soy un tipo de radio. Pero con la idea justamente de pasar a una radio real, cuando digo real es una FM o una AM. Claro. Y ya cuando cerró Cíclope mandé el proyecto a la tribu y no me dieron ni 5 de bolilla, no cuajó. Así que bueno, terminamos en Lexia, que fue una radio que nos gustó mucho, porque teníamos mucha libertad en realidad tuvimos libertad en todos lados, ¿no? Hicimos el programa, pero la pasamos bien en Lexia. Y Lexia también cerró en 2000, estuvimos hasta 2017, o sea, 15, 16, 17, 3 años en Lexia, y ahí volvimos a mandar el proyecto a la tribu, y la tribu ahí sí nos abrió las puertas, y todavía seguimos ahí, estamos, y creo que no nos vamos más de la tribu. Yo me acuerdo que cuando estaban en Radio Alexia, las salidas a Banchero, iban después de comer, y se iban todos a comer a Banchero, ¿no? Era un poco la tradición. Eso es lo extraño, ¿no? Porque el programa era
los viernes a la noche, y como ahora, ¿no? Terminábamos el programa y a comer pizza siempre, con los invitados. A veces el invitado no se enganchaba, pero en general Sí, era sí. como, continuaba el programa, pero y ir a hablar de historieta. Yo he estado en alguna de esas mesas, Sí, nada, era un ambiente muy, muy lindo. sí, sí, la pasábamos muy bien ahí. Este, Después eso lo dejamos de hacer en la tribu, porque a la tribu nos fuimos los domingos a las 12 de la noche. Claro. Y ya empezamos a hacer las reuniones antes del programa, no después. Nos juntábamos un rato antes y picábamos algo, tomábamos una cervecita y después hacíamos el programa. Así que bueno, hasta que pudimos llegar a los viernes, que era la idea, ¿no? En realidad la idea era llegar un día de semana. Si era un viernes, mejor. Y terminó siendo viernes. Y pasó un montón de gente por el programa. Pues, digo, obviamente yo recuerdo como la formación fundamental de Pánico con Lea Caballero y con Lara Lee. Digo, había una época que tenías un grupo súper nutrido de gente ahí dando vueltas. Siempre fuimos muchos. En el primer año estaba en la mesa conmigo, estaba CJ Camba, que sigue estando, que fue, digamos, pionero del programa junto conmigo. Estaba Lara Silisque, que es una gran dibujante que en aquel entonces era muy chiquita, tenía 19 años, que hoy es docente en la escuela en la SOPI, que está Mm. en Morón. Y que es una dibujante del carajo, a mí me encanta cómo dibuja. Y estaba Bettina Pascar, que era productora y que participaba también. En efecto, en Después efecto. en Lexia dejaron de estar Lara Silisque y Bettina Pascar y se sumaron Lara Lee como columnista primero, y después se sumó ya directamente a hacer. No, en realidad Lara Lee se sumó como parte del programa, pero una vez por mes hacía una especie de columna que era un radioteatro en el que participaba también Euge Alcatena, y, Exacto. y ahí Euge también terminó formando parte del staff del programa todos los días, o sea, todos los días que hacíamos programa. Y bueno, después se fueron, bueno, Lea se sumó en Cíclope en el primer año. Un día en el que yo me desesperé porque iba a estar solo en el programa y Lea ya había sido invitado y dije, le voy a decir que me venga a hacer la gamba, y vino a hacerme la gamba y hicimos el programa. Ese primer programa fue con Daniela Pendeja, que era como el nombre que usaba Daniela Ruggeri. Jerry originalmente, cuando ella cambiaba de nombre todo el tiempo. Sí, en ese momento era Daniela Pendeja y bueno, fue la invitada. Un día que había paro, que yo no sé cómo hice para llegar, pero había paro de colectivos, de tren, paro general. Ujú. Yo vivo en Lanús y tenía que llegar a Congreso donde estaba Cíclope Radio. Y si me preguntás cómo llegué, ni me acuerdo, ni cómo llegué ni cómo volví a casa. Pero nadie podía ir y le dije a Lea que tenía la posibilidad de ir y le invité a Dani, que vivía cerca de la radio, y lo hicimos. La idea era que el programa no faltara nunca. De Bueno, y no, hecho, no faltó nunca. Yo recuerdo una vez que fue conducido por Lara Lee y alguien más. sí, eh, Lara Lee y CJ. Sí, exacto. sí. La única vez que yo no estuve al frente del programa, pero estaba del otro lado del vidrio, yo estaba totalmente disfónico. No podía hablar. He hecho programas difónicos un montón de veces. Pero ese día estaba afónico, se puede decir, ¿no? O sea, no podía hablar directamente. Así que sí, Em, y cargo de digo, esos y dos. la experiencia de, de- de Pánico, ¿vos cómo la describirías? Es decir, es un programa que permite. A ver, es un programa que
reporta la actualidad de la historieta argentina desde hace 8 años y que lleva todas las semanas a alguien a hablar sobre un libro que sacó y una entrevista y lo que está haciendo y las opiniones y demás. Sí. Digo, vos, ¿cómo considerás Pánico? Es un programa de actualidad? ¿Es un programa que abarca toda la historieta? ¿Cómo pensás el programa? Eh, Pánico hoy en día es un programa actual, no sé si de actualidad, Ujú. porque no es un programa, digamos, de las noticias de la historieta que, digamos, que la semana que viene ya es tarde, ya no lo puedes escuchar, tenés que escuchar el nuevo, ¿no? Vos podés escuchar de cualquier programa de Pánico desde 2014 hasta hoy y podés enterarte de cosas que todavía te son de utilidad, porque tienen que ver con autores, con libros, con cosas que al tipo que es lector de historietas le van a interesar. Claro. Nos transformamos básicamente en un programa de entrevistas. Yo no sé si mi idea original era que fuera exclusivamente de entrevistas, pero de entrada fue así y lo sostuvimos y bueno, hoy ese es el formato de Pánico, más allá de la columna de Grisel Pires Dos Barros que hace una vez por mes y del segmento tuyo, que en realidad es lo mismo, podríamos llamar columna o segmento a cualquiera de los dos, pero ya quedó definido que es así. Eh, Eh, Sí, eh, un día nos toca que compartamos programa, algún día va a pasar. Porque yo incluso yo la conozco de haberla visto en algún lado, pero no hemos casi intercambiado palabras con ella, así que algún día nos queda pendiente de tener un programa juntos. Estaría bueno, podría ser, Ujú. ¿por qué no? Sí, sí, ahora que tiraste la idea, vamos a ver cómo lo ¿Cómo implementamos. Y hablando de historieta, vos digo, ¿la has visto transformarse en estos años? ¿No? ¿Cómo fue el medio o cómo era el medio cuando arrancaste con Pánico y cómo es hoy? ¿Tenés, digamos, ideas sobre eso o es algo que analizás en lo que haces? Eh, yo creo que de 2014 hasta hoy, eh, no sé si cambió mucho el medio. Me parece que, bueno, que hay una evolución, digamos que la historieta fue, si se quiere, cambiando en el sentido de que sigue habiendo cosas nuevas, sigue habiendo experimentación. Hay cosas que se dejaron de hacer, por lo menos en cantidad, que todo Ujú. se sigue haciendo. Cuando digo eso estoy pensando en la historieta de, que tiene que ver con las experiencias propias de cada autor, ¿no? Con lo Autobiográfico. autobiográfico, Claro. que hubo un momento en el que se hacía exageradamente mucho, me parece a mí, Claro. y hoy se sigue haciendo, pero mucho menos. Me parece que hoy se hace con más contenido, que en algún momento se hacía. O se aborda desde otro lado, ¿no? Digo, antes Claro, era simplemente como narrar lo que te pasaba en el día y de repente hubo como, yo coincido con vos de que hubo un sobrenadante. Parecía que la historieta autobiográfica era todo. Eh, sí, Ujú. digamos, tuvo mucho que ver en eso el blog de historietas reales que se expandió fuera del blog, porque todo el Exacto. mundo, no solamente la gente del blog lo hizo, sino que todo el mundo empezó a decir, bueno, acá puedo expresarme, puedo contar lo que me pasa, y a veces no era interesante tampoco contar eso, me parece, ¿no? Era el contar por contar, nada más, en Claro. muchos casos, no en todos, ¿no? Pero en muchos casos era eso. Y hoy, por suerte, eso tomó forma, primero se redujo, que Ujú. era demasiado. Después tomó forma en contar cosas que le pudieran aportar algo a alguien, aunque sea entretenimiento, no digo Claro. aportarle nada en particular, ¿no? Este,
En otra cosa no creo que haya cambiado mucho el medio. Me parece bueno, que sí, que está el cambio que tiene que ver con el crecimiento, con la evolución, con Ujú. que hay más creatividad. Quizás yo ahora lo conozco más que antes y me parece a mí esto, ¿no? Que hoy hay más cosas y hay más creatividad. Yo Quizás creo que ahí hay una fuerza expansión. También esta de la creatividad tiene que ver con la expansión. Digamos, en el 2014, y esto siempre es lo que yo recuerdo, para saber lo que pasaba en la historieta argentina alcanzaba con ir a un dibujado y ya está. Y hoy por sí, hoy tenés un sistema de distribución, o sea, hay una distribuidora que está dedicada a la distribución, tenés locales especializados sobre historieta argentina, sí, que eso no tenés, había. claro, el dibujado ya no, digo, ahora llega la última edición, pero eh, el ciclo ese de dibujado cierra y sabemos todos que va a continuar en un montón de otros eventos, digo, hay Sí, todo una cuestión de expansión y de, obviamente, con eso mayor riqueza en lo que, en los contenidos, las ideas, digo, ahí hay, creo que sí hay mayor diversidad totalmente. claro, yo me acuerdo de los dibujados de 2013, que fueron los primeros Claro, a los que fui, que se hacían en un departamento chiquito, ponele. totalmente. Y los últimos en el Teatro Mandril explotaban de gente que hace y de gente que va, de público, Claro, pero más de gente que hace, porque hasta dentro del público había mucha gente que no tenía su stand o su mesa y que también era parte del medio, del ambiente, ¿no? sí, ni hablar, ni hablar. Hubo un crecimiento enorme en cuanto a la, incluso no solo a la producción, sino a, a la camaradería, al colectivo de hacedores de historietas, me parece. Se formó una especie como de comunidad, eso sí, yo también lo veo. Digo, se formó una especie de comunidad y donde en los eventos, especialmente el dibujados, porque tal vez es donde más patente se ve, también Mm, se ve un poco en la crack, es un lugar en el cual surgen como nuevos proyectos al mismo tiempo que está pasando el evento, ¿no? Eh, digo, de charlas sí, que se dan ahí, de ideas que surgen ahí, de intercambio, hay un montón de eso. sí, 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 la gente se relaciona en esos eventos. Y Ujú. eso es buenísimo, porque no es como eventos, bueno, que no tienen que ver con la historieta, que ponele, no Como la hablo Feria de, del Libro, ponele, digamos, te iba a por decirlo decir, de una. no exactamente como la Feria del Libro, porque es un evento este, que tiene que ver con la industria del libro más Claro, que con los autores. Pero en otros eventos como, no sé, la FED, ponele, claro. no se ve ese cruce entre autores. Cada uno está en su mesa, y en dibujados o en la crack misma, vos ves que todos necesitan su momento para empezar a recorrer y conversar con todos. Y me parece que es un momento en el que se crean y que nacen cosas, ¿no? Claro, Está buenísimo eso. No sé si en otro ambiente artístico se da de esa manera. de esa manera, exacto. Ujú. Y yo hacía cálculos en mi cabeza, pero vos debes ser de las personas que más historieta argentina lee, digamos, porque vos al tener invitados locales todas las semanas es una obra. Perdón. Todas las semanas hay por lo menos una obra. Esta Claro. semana tengo 3 para leer. Y encima estás siempre actualizado, porque siempre es lo que está sucediendo en el momento. La pregunta y la cuestión, digo, que siempre hacemos acá es, ¿qué cosas definen para vos, de todo esto que lees, qué es bueno y qué es malo? ¿Qué elementos definen a la calidad de una historieta? Uf, esa es difícil, esa no la pensé, pero a ver, primero, una de las cosas que tiene que pasar es que me, una de dos, o que me entretenga o que me conmueva. Ok, Para que pase eso, tiene que haber este, un,
yo soy un tipo que en esto estoy, digamos, me diferencio de mucha gente del ambiente, que a mí me interesa más las historias que me cuentan que el dibujo en sí. Obvio que un Ok. buen dibujo potencia la historia, ¿no? Pero si a mí me cuentan una buena historia, no digo mal dibujada, porque mal dibujada te la baja directamente, Ujú. pero yo con eso estoy satisfecho. A vos, Te digo, digamos, lo tuyo es el argumento, lo argumental, por decirlo de alguna manera. ponele, porque puede haber un buen argumento mal contado también, ¿no? Claro. No sé si es el argumento en sí, es que me cuenten bien la historia. Obvio que el dibujante es parte fundamental para que la historia esté bien contada, ¿no? Ujú. Pero prefiero un dibujante que sepa contar más que un dibujante virtuoso. Ok, ok, ok. Eh, Prefiero, obvio, a Quique, que es las dos cosas, sabe contar y Un dibujante magistral. claro. Eh, Pero me gustan los dibujantes que cuentan bien, me ujú. gustan los guionistas que tienen imaginación o que no necesitan imaginar, porque ponele que puede ser una historia este, que esté llena de clichés, pero que sepa dónde poner cada cosa, ¿no? Ujú. Soy un tipo en general muy amplio, yo puedo leer todo tipo de historias. Hay algunas que me apasionan más que otras, pero o sea, a mí me gusta más el terror, la aventura, la ciencia ficción, el Ok. policial. Capaz que El género clásico, digamos, el no género me gusta clásico tanto de... lo romántico, ponele, Ujú. y no me gustan las historias que cuentan nada más que relaciones. Para mí la relación es el condimento que le da fuerza a una historia, pero tiene que haber una historia. La Ok, relación de por sí sola no me termina de satisfacer. bien. Y bueno, aparte de ser un lector de todo lo que sucede actualmente, vos sos una de las personas que yo más me cruzo en eventos. Especialmente esto lo quiero destacar porque no toda la prensa especializada va al Vamos las Pibas. Y generalmente yo suelo cruzarte a vos con Gaby ahí y nada, obviamente charlamos siempre un rato. Sí. em, pero ¿qué ves de los eventos en la Argentina y en la actualidad, ¿no? Digamos, qué función tienen, qué es lo que te gusta, qué es lo que no, te sirven para el programa, no te sirven para el programa. ¿Cómo vivís todo este circuito de eventos que existen hoy? Bueno, a mí lo que más me gusta del evento es, de los eventos en general, es eh, pararme en cada stand a hablar con los autores, Ujú. tanto los que conozco como los que no conozco, o los que no conozco tanto, ¿no? Los que hablé menos, ¿no? Porque prácticamente hoy en día no voy a decir que conozco a todos, porque no los conozco a todos, pero ya más o menos tengo un conocimiento muy amplio de todo el medio, por lo menos de todo el medio que se mueve en eventos, ¿no? Me gusta eso, me gusta la charla con los autores, incluso a veces charlas que no tienen nada que ver con la historieta o con lo que están haciendo o lo que están vendiendo en el momento. De eso también se habla, obviamente, pero eso es lo primero. Eh, de hecho, Gaby muchas veces sigue de largo y yo me quedo hablando, ¿no? Porque me gusta eso. Claro. Después me gusta ver las cosas nuevas que capaz que no encuentro en una comiquería. O sea, me Ujú. gusta, si voy a la crack, me gusta ir a la carpa de fanzines. Me gusta ir a todos los galpones de la crack. Pero la carpa de fanzines especialmente es donde encuentro cosas que capaz que acá en Buenos Aires no se ven, Ah, sobre todo claro, ni porque en hablar, la ni crack hablar. hay mucho autor del interior, ¿no? Del Ujú. mal llamado interior, como si nosotros estuviéramos afuera. Pero
me gusta que me sorprendan también. Me gusta encontrar autores que no vi nunca y voy y le pregunto, a ver, o voy y no le pregunto nada y lo dejo que me hable, a ver ¿Qué es lo qué que tiene hace, qué no? para sí, sí, sí. Está bueno conocer, ir o sea, incluso mucho de lo que veo en los eventos después termina en los programas, Claro. porque hay cosas que capaz que no me llegan a través de las editoriales, porque no tienen edición por editoriales, sino que son autoediciones, y que bueno, que está bueno llevarlos al programa también para que se conozcan, ¿no? Eso, y después, bueno, obviamente los eventos sirven para que el público lector se encuentre con los autores. Eso es maravilloso. Eh, Cuando yo leía historietas de chico, ni se me cruzaba por la cabeza que me podía encontrar con Robin Hood, con Ferrari. Yo siempre pienso primero en guionistas, perdón, ¿no? Pero bueno, con los dibujantes también, eh, qué sé yo, Con Mandrafina, ¿viste? Que uno siempre da. ponele, con Claro, Mandrafina. ¿Cómo no me voy a acordar de claro. Mandrafina? Viste que uno siempre. ¿Cómo son estos tipos que dibujan también? O Lucho, ¿viste? Yo a Lucho lo llegué a conocer. Qué suerte. Es una Yo cosa no. increíble. Eh, y encima lo conocí de la forma más rara, pero esto no es sobre mí, es sobre vos. Así que, hagamos una cosa, antes de pasar a las preguntas obligadas. Sí, Yo sé que vos sos lector de Scorpio, sos lector de Columba, o sea, de la época clásica de la historieta, y sí. digo, ¿ves alguna diferencia? Obviamente que las hay, algunas son muy obvias, pero ¿ves alguna diferencia entre la etapa clásica de la historieta hasta que, digamos, se derrumbó en los 90 con lo que existe hoy? ¿Extrañas algo de esa etapa clásica o no? Eh, veo muchas diferencias. Una diferencia importante es que hoy hay mucha historieta que prioriza contar con el dibujo, y esto no significa Claro. que sean historietas mudas, este, que las hay también, ¿no? Pero Pero donde el dibujo tiene una preponderancia que antes por ahí no tenía. claro, antes había bloques de texto enormes que el dibujo parecía ilustrar el texto, o sea, Claro. más que contar. Entonces, eso me parece que está bueno que haya pasado así, que haya crecido. Para mí eso es un crecimiento de la historieta actual, que no sea Ujú, necesario contar con tanto texto algo que se puede contar con el dibujo, ¿no? ujú. Eh, otra gran diferencia es que los, digamos, las historietas actuales tienen una variedad que no había en Scorpio o en Columba, ¿no? En Columba era historieta de género, Claro. básicamente. Historieta de género entendido como los géneros clásicos, no como se entiende hoy en día el género, ¿no? Historieta de aventuras, historieta policial, historieta de ciencia ficción, historieta Sí, romántica. había una fórmula de composición de esas revistas, ¿no? Es decir, Sí, tenías el detective para la policial, era Vargas o a quemarropa, o el que se te venga o a Big la Norman. cabeza, o Savarese, o Big Norman, claro. Y tenías el gauchesco, el Cabo Sabino, o el Capitán Sí, Camacho, o el Arriero, no sé, lo que quieras nombrar ahí, o Pehuen Curá. Tenía siempre una de terror o de fantasía, había una de ciencia ficción, ya sea Gwendolyn o Mark. Gilgamesh, ¿no? Claro, o Mark, exactamente. Entonces, tenía una fórmula que se repetía en todas las revistas y que te balanceaba la antología, por decirlo de alguna forma, para que no todo fuese Sí, igual. tal cual. Y hoy no, hoy hay muchísima variedad. Incluso cuando vos comprás algo que ya está en desuso, pero que por suerte sigue existiendo, que es una antología, este,
ves una variedad en la antología, ves Claro, autores que cuentan de manera diferente. eh, y te sirve para conocer, para poder elegir, bueno, esto me gusta más que esto otro. En aquel entonces vos comprabas una Scorpio, comprabas una D'Artagnan y vos ya sabías lo que ibas a encontrar ahí adentro. No te sorprendía claro. nunca. Hoy te encontrás con sorpresas cuando compras una antología de historietas. Incluso hasta cuando comprabas la Fierro, que ahora ya no sale más, pero vos comprabas la Fierro incluso hasta de la última etapa, y había cosas que vos decías, ah, mira vos esto, y también había otras que podías decir, bueno, esto no me gusta tanto, ¿no? Eh, que no te Igual la pasaba. última etapa de la Fierro para mí fue complicada. Digo, ya esto lo tengo que decir yo, pues, como lector de la Fierro, la última etapa fue como la más difícil para mí. En cuanto era tan ecléctica, oye, ¿qué onda con esta revista? Sí, era ecléctica. Yo no sé si tenía un criterio, pero Claro. a mí me gustaba porque yo encontraba cosas que me gustaban. Mm. Pero bueno, esas serían más o menos las diferencias importantes a grandes rasgos. Después, ¿qué otra cosa me preguntaste de No, esto? puntualmente si le veías diferencias o cosas positivas a esta etapa, pero bueno, yo creo que está claro lo que me dijiste y de hecho nos lleva a las dos preguntas principales por las cuales nació este ciclo, que son, bueno, qué falta y qué sobra. Así que vamos a hacer con la pregunta Crack Bam Boom que dio origen a todo esto, que es la de ¿qué le falta a la historieta argentina? Si es que le falta algo. Este, ¿Qué le falta? Bueno, es como cuando preguntan cuáles son los límites del humor, ¿no? Ya se habló tanto de cosas. Esa es la Este, pregunta para Gustavo Sala, ¿no? Siempre en todas las entrevistas, ¿cuáles son los límites del humor? Tal cual, son preguntas repetidas y que no sé si tienen una respuesta. A ver, le falta llegar más al interior y eso ya, digamos, está dicho mil veces que falta Claro, distribución. Eh, ¿Le falta público? Yo no sé si le falta público. Le falta que la historieta argentina llegue al público. Hay público de historietas, pero lee manga. Por alguna razón claro. no lee historieta argentina. ¿Por qué los pibes leen manga? No, no lo sé, no tengo la respuesta. No me parece mal, me parece perfecto, me parece bárbaro que lean manga. Me encantaría que lean más historieta argentina y sí, me encantaría, pero si me preguntas la razón, no sé por qué no llega. Eh, pero yo creo Es que buen punto igual el que hiciste, ojo, es buen punto, porque cuando vos ves el fenómeno del manga, inclusive está bien que las redes han transformado mucho y hoy cualquier contenido audiovisual está cerca, pero a veces acá se editan cosas que no están soportadas por un dibujo animado o por una serie y demás, y sin embargo son un éxito igual. sí. Eh, Y y la lo que le pregunta es, falta, claro, ¿cómo es que se llega ahí, ¿no? Exacto. sí, y otra cosa que le falta es que nos acostumbremos a leer en digital, porque con esta crisis del papel, en cualquier momento se termina la producción de libros y de revistas. De hecho, no hay una gran producción de libros o de revistas. Hay mucha cantidad de libros, pero con tiradas pequeñas. Y me parece que la lectura digital es algo que incluso hasta supliría la distribución. Podría ser que llegue a Claro, cualquier lado la historieta. Me parece que eso es algo a los que nos tenemos que acostumbrar los lectores, pero también se tienen que acostumbrar los editores. Hay ujú, editores jóvenes que hoy en día están sacando mucho y que la pandemia ayudó a que distribuyan material en digital. Pero me parece que no hay una costumbre arraigada de de, lectura y no, y de hecho de cuando se pudo salir de lo digital volvimos a todos al papel. tal cual. Pero eso le vendría bien, me parece, a la Mm. historieta. Y, y bueno, por contrapartida, digamos, ¿hay alguna cosa que vos crees que tiene que soltar o que no hace falta y que de hecho sobra o que por ahí estaría bueno, digamos, como evitar? Eh, a ver, yo creo que, no sé si a la historieta en sí, sino
al fandom y a los autores, a los lectores y a los autores, lo que le está sobrando es mucha queja, me parece. Y son todos muy sensibles, todos les molesta algo, y creo que se junta un poco con qué le falta. Tendríamos que enfocarnos, y me incluyo en esto, si bien yo trato de quejarme cada vez menos, tendríamos que enfocarnos en qué queremos nosotros, cada uno, de qué queremos leer o qué queremos expresar o qué queremos lo que sea, y no en quejarnos tanto y mirar más lo que no nos gusta y digamos, ser menos odiantes. Creo que tiene que ver con lo que pasa en la sociedad también, no es solamente patrimonio de la historieta, pero hay mucho de eso, de queja y de ser susceptibles con cosas que quizás a veces lo merezcan o quizás no, pero ¿por qué enfocarnos en eso? ¿No? Me parece que por ahí puede estar lo que sobra de la historieta. De este mundillo pequeño. Exacto. Bien, bien. Bueno, nada, claro, con las dos definiciones coincido en general con lo que decís. Con matices, obviamente, como todo el mundo tiene, pero creo que son lecturas que sabemos. Interesantísimo me parece, sí, esto de por qué el público no llega hasta la historieta argentina y cuáles son esos mecanismos de atracción y cómo hay que llegar a ese público. Y me parece está bueno esto que vos decías, que no es que porque el La público no escuela viene, sino podría porque ayudar. nosotros no vamos ahí. Esa está buena como reflexión. Sí, la escuela podría ayudar un poco, si en la escuela, dentro de la clase de literatura, se viera también un poco de historieta argentina. Ujú, Porque eso pasa en escuelas muy puntuales, pero no pasa en general. claro. Estaría bueno que dentro de la currícula, no sé qué libros se leen hoy en literatura, pero pongámosle, en vez de Platero y yo, que me imagino que no se lee más, No estoy tan seguro. no sé, digo, se leía en mi época, alguna historieta que lo merezca, que lo merezca, todas lo merecen, pero que se incluya algo de historieta argentina también en las currículas de la educación. Em, Bueno, y ya como para ir concluyendo un poco, sí, la pregunta final que tiene que ver con las lecturas recomendadas. Es decir, ¿qué bueno. elegiste tres o cuatro que vos quieras recomendar al público para que... Elegí cuatro. Ok. Hay una que solamente, o sea, que no está dentro de las cuatro, pero quiero reforzar lo que dijo Mariano Cholaguén sobre Santa Sombra. Léanla, Ok. La Sombra de Paula Bofo, que lo merece. Pero bueno, como ya está recomendada, yo quiero recomendar las mías. Lo Bien. más clásico que voy a recomendar, quiero recomendar cosas actuales, pero lo más clásico que voy a recomendar, que no es actual, pero capaz que vuelve a ser actual, es Animal Urbano, Ok. que es de los 90, o fines de los 90 y principios de los 2000, que es una historieta que a mí me enganchó mucho cuando volví a la historieta. Creo que de la historieta argentina fue lo que más me atrapó en ese momento, que tiene que ver con un superhéroe, y se puede llamar superhéroe porque tiene algún poder, ¿no? que tiene que Ujú. ver básicamente con la fuerza, muy, muy arraigado en la historia reciente del país, ¿no? Que tiene que ver con los desaparecidos, y que tiene que ver con no bancarse la injusticia, y que tiene que ver con historias que pasan en barrios pobres de Buenos Aires o del, o del Gran Buenos Aires, de los suburbios. A mí, nosotros acá en Cinerama le hicimos una semana entera dedicada a Animal Urbano cuando se anunció la salida del primer libro de los tres, que recopila todo el integral de Animal Urbano. Y a mí siempre me parecía de chico, inclusive hasta el día de hoy, me parece que es la mejor traducción
de los superhéroes, del género superheroico al medio local, ¿no? A la realidad nacional. Entonces, que en vez de ser un multimillonario como Bruno Díaz, vamos a decir Bruno Díaz, no vamos a darnos ese lujo, Sí. que sea un lumpen desconocido, marginal. Me parece que la forma de mantener la identidad secreta entendida de esa manera me parece espectacular. Me parece espectacular que los villanos acá tengan que ver con la historia de terror de este país. Me parece espectacular cómo la humanidad que logra el personaje cuando avanza en la historia y también a medida que se humaniza, cómo baja la violencia. Digo, está tan bien pensado desde montones de puntos de vista que para mí es una suerte que se haya republicado y que se haya, porque es abrirle la posibilidad a un montón de gente nueva que lo lea, porque conseguir las revistas de Furor era una tarea prácticamente imposible. Yo las tengo guardadas, las revistitas no, no las del catálogo de Avon, que esas nunca las tuve, pero después las que salieron en los kioscos de diario las tengo todas. Ah, una gran historieta ahí para el amigo Grillo y para Edu Molina. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, una que yo creo que dentro del ambiente mucha gente la conoce, pero me imagino que debe haber gente que no la leyó y que se la recomiendo con muchísimo énfasis, es El último recurso, Ujú. de Bien. Lubri Kundo Crunch. Tiene mucha imaginación, tiene que ver algo con los superhéroes, aunque digamos nada que ver con Animal Urbano, obviamente, tiene que ver con, Bien. es muy parecido a Doom Patrol, digámoslo, Ujú. a la Doom Patrol de Morrison. Hay una inspiración ahí, sí. Sí, pero con una impronta completamente diferente. Este, son gente que va a resolver un problema, este, pero no porque quieran, sino porque no les queda más remedio que hacerlo. Y está contado de una manera como lo hace Lubrio, que tiene mucha frescura, y el dibujo de Kundo Crunch ayuda muchísimo a eso, a la frescura de- del libro, de los libros, pues ya hay dos y va a haber un tercero. Lo recomiendo fervientemente, me encanta El último recurso. Me hice Bueno, fan de Lubrio. A mí Lubrio me gustó siempre mucho, pero ahora soy fan de Lubrio. Y de Kundo ni hablar. bueno, justo vos hablabas esto de cómo se descubren dibujantes en los eventos y demás, y Kundo es un ejemplo total de eso. Digamos, Sí, se abrió al mundo cuando llegó a un dibujados. tal Eh, cual. y nada, después de ahí se hizo se transformó en un favorito, no solo del público, sino de los propios, de los guionistas, porque todo el mundo muere por trabajar con él. Así que nada, sí, importante, importante. A mí me gusta más el libro 2 que el primero, pero porque los dos son buenos, pero el A mí segundo me tiene gustan los dos, a mí me gustan los dos. un No encanto tengo. particular. Pasa que el primero me sorprendió, el segundo Claro. me gustó mucho, pero el primero fue una sorpresa. Yo creo que a mí la segunda parte lo que tiene es como ya conoces a los personajes, estás sentado y hay una serie de relaciones ahí que se ven bien y que de alguna forma, digamos, lo que le sucede también es parte de las relaciones. Me parece que está muy bien trabajado. Eso es lo que me sorprendió. La calidad de los diálogos, tiene ahí un montón de cosas súper interesantes. Y Y obviamente aparte, unos desenlaces que uno nunca espera. sí, y aparte son tan deplorables los personajes que los terminás queriendo a todos. Son requeribles, en esa, en esa deplorabilidad, no sé si existe esa palabra, ¿no? Me gustan mucho los personajes del último recurso. Bien, ¿y qué más sigue en esta lista? Bueno, dos más. Uno es Cartográfica, del Oh, Psique. ok, palabras mayores, ok. Cartográfica para mí es un libro indescriptible. Yo no sé si llamarlo un diario de viaje, porque no es tampoco un diario de viaje. Es, no sé cómo contar qué es Cartográfica, pero es un compendio de arte en, eh, en la forma de contar, en el dibujo, en cómo hacer una historieta de algo que no puede ser una historieta, Ujú.
porque es básicamente dibujar mapas, si bien no es, o sea, uno lo abre y no va a encontrar el libro lleno de mapas, pero es como, este, es muy difícil recomendarlo. De Pero, definirlo. pero, Mira, pero yo es un creo libro, que es un libro que se merece recomendarlo, pero es ujú. muy difícil para mí, por lo menos, Yo contar. siempre lo veo como una epopeya personal, digamos. Es eso, es la transformación de una persona ni siquiera es la transformación, es el viaje de una persona durante el día o de lo que, de su ser y cómo piensa y cómo evoluciona y qué es lo que ve y cómo lo rodea, y cómo interpreta la ciudad, cómo la ciudad lo transforma al personaje. Hay una cuestión súper compleja de entre lo personal y lo que te rodea. Digo, es un libro que tiene un montón de niveles de interpretación también y un Sí, montón de elementos que se entrecruzan. Digo, en esa complejidad eh, está la riqueza del libro, tal digamos. cual. Yo soy un tipo que no lee los libros dos veces. Cartográfica todavía no lo leí dos veces, pero me parece que Cartográfica admite que uno lo lea un montón de veces y encuentre un libro diferente cada vez que lo lee. Me parece Ujú. que Hay eso, dos ediciones del libro, hay que decirlo. La primera sí, edición estaba toda hecha en risografía, a mano, impreso a mano, una cosa de loco. Los sí, chicos de Mafia hicieron un y en papel trabajo, de algodón. sí. eh, Yo tengo esa versión. Y después está una Maravilla. segunda versión editada ya en offset, que también está muy linda y que vale la pena tener porque es otro libro, básicamente. Porque Sí, pero ahí creo que combinan las dos cosas, ¿no? El arte de la historia y el dibujo con el arte de la edición. Ese libro editado es una cosa increíble. El primero, especialmente la primera edición, es una cosa maravillosa. sí, las cosas que hace Estudio Mafia tienen mucho de arte en la edición. Está muy bueno eso. ¿Y cuál Bueno, es el cuarto? y el cuarto es Manos Horribles, de Dolores Alcatena. Uf, Me ok. parece que estamos ante el futuro de la historia. Ya es presente, ¿no? Pero me parece que tenemos muchos años de buena historieta por delante con Dolores Alcatena. Y Manos Horribles es un libro en el que podemos encontrar una historia, la historia de Raro, de un personaje. Raro es el nombre del personaje. De un personaje que a partir de las tragedias que pasan en su vida se empieza a descubrir a sí mismo. Estamos hablando de un libro que tiene que ver con animales Prehistóricos. históricos, Ujú, donde se ve la investigación que hizo, un poco de investigación y otro poco de lectura previa por gusto claro. de Dolly, de Dolores Alcatena, que, este, que me parece que no está exento de crueldad. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy Ah, escuchando. no está exento de crueldad, no está exento de ternura, no está exento de una historia interesante que te cuenta y no está exento de un montón de capas de complejidad. O sea, estamos Ujú. hablando de una creadora muy joven y que tiene mucho futuro por delante y haciendo una maravilla de libro, que no Sí, es el único. no Elegí es el este único, por, eso es. por elegir uno, Yo pero creo igualmente que de todo lo que viene publicando es el que más cierra y el que más impacta por la investigación esta gráfica que vos decís y también por el viaje del personaje, ¿no? Toda la cuestión de transformación de, que bueno, casi toda su vida hasta que ahí está el desenlace, eh, pero hay una cuestión tan humana en la representación de esos animales y cómo interaccionan y cómo viene el cambio que impresiona. Es un libro un poco hipnótico, sí, 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 es un libro que te atrapa y no te suelta hasta que no lo terminás. ni hablar, ni hablar. Bueno, un saludo a Dolly, hay que decirle, pues impresionante lo que hace. Tal cual. Em,
Albert, nada, espectacular, espectacular las definiciones. Me gustaron mucho tus recomendaciones. Me parece que está bueno como mapa de la historieta actual, pasar por esos picos altos, me parece increíble. Y bueno, yo lo voy a decir en esta parte, pero tal vez yo sea el mejor segmentista que existió alguna vez en la historia de Pánico. Quiero decirlo acá. Vos sos el mejor segmentista y Grisel es la mejor columnista. Yo no dije de columnista, yo me asigné mi segmento. Tal cual. Bueno, Albert, nada, muchas gracias por haber venido, comparte, gracias por las definiciones. Nada, pronto va a estar subido y publicado en las redes, ¿sí? Bueno, dale. Dale, Ahí bueno, estaré atento a escucharme. viste que uno se escucha y se da hace un poco de pánico. Tal cual. Bueno, nada, muchas gracias, que te vaya bien, muchas gracias por Un venir. abrazo grande. Chau, chau.